Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un experimento que va a tener que ver con la tensión superficial de los líquidos y con la presión atmosférica que existe sobre nosotros. En este caso voy a utilizar lo que es una botella con agua, unos recipientes para reciclar el agua, calculadoras, reglas, marcadores, cronómetro y también una punceta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para este experimento nosotros vamos a observar la existencia de la presión atmosférica. Para ello, primeramente vamos a hacer un orificio en la botella. Prácticamente los orificios van a quedar en dos puntos, uno en la parte más baja y uno más o menos en la parte de acá, de este punto, ¿no? Ya. Y vamos a observar la distancia a la que cae el agua. Teniendo la distancia y el tiempo en que demora en caer, por ecuaciones del movimiento vertical y horizontal, vamos a poder calcular la velocidad inicial con la que sale el agua. Pero primeramente observemos el fenómeno que ocurre acá. Si nosotros hacemos un punzón en este orificio y teniendo la tapa cerrada, se crea una presión atmosférica que ejerce sobre todo en todas las paredes del recipiente, teniéndose aquí una presión de vacío, puesto que aunque nosotros hagamos el orificio, pues el agua no va a salir en poca cantidad, pero no va a escurrir mucho. Para ello podemos observar de la siguiente manera. Voy a hacer con este punzón un orificio y fíjense hasta dónde entra nuestro objeto, hasta adentro, y al sacarlo prácticamente no sale agua. Bueno, va a salir en poca cantidad y prácticamente acá está el orificio, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos que ingrese la presión atmosférica dentro del líquido, esta va a hacer que expulse. Y vamos a tener con este ejemplo el siguiente experimento, ¿no? Pueden observar, ingresa el agua, ingresa la presión atmosférica del aire y el agua sale. Pero cuando cesa el ingreso del aire en este punto, pues el agua no escurre. Prácticamente tenemos acá cero agua. ¿Por qué? En esta parte, en este momento, es la presión atmosférica que está tapando el orificio y es por eso que no sale agua. Pero si nosotros dejamos que ingrese aire, va a salir más agua. Y también en este momento, además, para que el agua no escurra a pesar de que tenga un orificio grande, pues se debe a la tensión superficial de los líquidos. Es un fenómeno que las moléculas que están en el más externo tienen cargas positivas y en el interno, en el centro de nuestro líquido, están las cargas negativas, ¿no? Entonces, las que están en el externo, pues son atraídas hacia el centro y es por eso que el agua de este punto no llega a escurrir prácticamente. Y es por eso que nosotros lo podemos tener manejado. Si no lo aplastamos con mucha fuerza, no va a escurrir, aunque esté el orificio, y tenemos que así como que no escurre algo, nada, no, a pesar de que esté agujerado. Ahora vamos a calcular la velocidad con la que se despide el agua, ¿no? Para ello prácticamente tengo que tener un cronómetro, pues vamos a cronometrar el tiempo en que tarda en llegar hasta este punto, ¿no? Para ello voy a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a destapar por completo bien. Para ello voy a agarrar un cronómetro y voy a cronometrar el tiempo que tarda en llegar el chorro de agua hasta la base de nuestro recipiente. A la cuenta de 1, 2, 3. Tengo prácticamente 0,54 milisegundos, ¿no?
nuevamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Se registran prácticamente 0,54 milisegundos, ¿no? Podemos hacer esto varias veces. Teniendo este dato, nosotros vamos a calcular la velocidad inicial con la que sale el agua de acá. Por lo tanto, voy a utilizar una pizarra acá, donde vamos a decir que nuestro tiempo es igual a 0,54 segundos. Bien. Para esto vamos a también observar dos características. Cuanto más abajo esté el punto, el alcance va a ser mayor, y cuanto más arriba esté el punto, pues el alcance va a ser menor, debido a que cuanto más abajo la presión es mayor y cuanto más arriba esté la presión es menor, como pueden observar en este experimento. Voy a dejar escapar un chorro de agua y vamos a abrir el otro hoyo. Tienen el que está más arriba cae más abajo, pero el que está más abajo tiene un alcance más largo. Puede observar, ¿no? Y al evitar el ingreso del aire, que sería la presión atmosférica, el de abajo prácticamente deja de cesar, en este caso el escape del agua. Ahora para ello nosotros vamos a registrar los siguientes datos. Vamos a primeramente medir lo que es, vamos a trabajar con este punto, el punto de abajo, ¿no? Para ello vamos a registrar lo que es la altura y la distancia a la que ha llegado, prácticamente es esta, con respecto a la vertical. Para ello primeramente lo que voy a hacer es tapar lo que es el hoyo de arriba para que no escape más agua. Bien, en este caso vamos a medir nuestra altura. Prácticamente llega a ser unos 30 centímetros de altura y de alcance horizontal unos 45 centímetros. Entonces, utilizando esta pizarra podemos decir, tenemos lo siguiente. En lo que es en el alcance horizontal, en el eje X tenemos, en vez de X tengo lo que es 45 centímetros. Y en la altura tengo como unos 30 centímetros. Esta fórmula nos va a permitir calcular lo que es la velocidad inicial. Para calcular la velocidad inicial nosotros vamos a utilizar, prácticamente tenemos este gráfico, ¿verdad? Una velocidad que va a caer en el eje Y y una velocidad inicial que va a ir en el eje X. Nosotros tenemos acá lo que es dos fuerzas perpendiculares por la que la fuerza con la que sale el chorro de agua se va a poder calcular con lo que es
con la fórmula de Pitágoras, ¿no? La velocidad en X y la velocidad en Y, puesto que tiene dos características de movimiento, ya que tiene un alcance horizontal en el eje X y una caída vertical, en este caso una altura h en el eje Y. Para ello necesitamos las distancias en el eje X y en el eje Y. Teniéndose esta fórmula, entonces tenemos que, además del tiempo, podemos calcular lo que es la velocidad inicial. Así que la fórmula nos dice multiplíquese por 2 y divides entre el tiempo. El tiempo es de 0,54 segundos. Entonces anotamos 0,54 milisegundos, hemos dicho, ¿no? Porque en este caso sería segundos. Segundos. Y acá 2. Y el tiempo para ambos es el mismo. Los dos caen al mismo tiempo. Así que entonces en el eje Y también sería 0,54 segundos, ¿no? Teniéndose entonces las operaciones, podemos calcular lo que es la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X es igual a 2 por 45 dividido entre 0,54. Estos centímetros, en realidad los centis sería 2 por 10 a la menos 2, ¿no? Sería en sí 2 multiplicado por 0,45 metros dividido entre 0,54 segundos. Y en la velocidad en el eje Y tendríamos 2 multiplicado por 0,30 metros dividido entre 0,54 segundos. Teniéndose estos dos datos, tenemos lo que es la velocidad en el eje X y en el eje Y. Para entonces vamos a usar nuestra calculadora y vamos a calcular. Decimos entonces lo siguiente. Acá. Para el primero sería 2 multiplicado por 0,45 dividido entre el 0,54. Y nos da un promedio de 1,67, ¿no? En el eje X, 1,67 metros sobre segundo. Y en el de abajo, pues tenemos lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 por 0,30, que sería la altura. Tenemos igual a 1,11 metros sobre segundo. Con estos dos datos, reemplazando en la fórmula de Pitágoras, tenemos lo siguiente. Reemplazando en esta fórmula, pues la velocidad inicial nos da como resultado la raíz de la velocidad en el eje X, 1,67 elevado al cuadrado más 1,11 elevado al cuadrado en metros sobre segundo. Nos da una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. De esta manera podemos hallar el resultado de la velocidad inicial con la que se despide el agua, teniendo un alcance horizontal en el eje X y una altura en el eje Y. Eso sería en cuanto a nuestro video.